La llamada en medio de la tormenta. Era una noche oscura en la ciudad de Madrid. Las luces de los coches se reflejaban en las calles mojadas por la lluvia, y el sonido de la sirena se mezclaba con los latidos acelerados de un joven llamado Samuel. Estaba sentado en un banco, bajo un árbol sin hojas, con los ojos enrojecidos y el corazón cargado de preguntas. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Samuel había perdido su trabajo hacía 3 semanas, y con él, la esperanza de seguir sosteniendo a su madre enferma. Cada llamada telefónica que recibía era una deuda nueva, una presión más sobre sus hombros. Sentía que el mundo lo aplastaba, que nadie lo veía, que incluso el cielo estaba cerrado. En medio de ese silencio desgarrador, escuchó a lo lejos el eco de una guitarra. Una voz suave entonaba un canto: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmos 27, 3. Samuel levantó la cabeza y miró hacia la esquina. Un hombre desconocido cantaba bajo la lluvia, con una Biblia en la mano y una sonrisa en los labios. Algo en ese canto quebró las cadenas invisibles que lo estaban ahogando. Por primera vez en semanas, Samuel sintió una chispa de esperanza, como si alguien, más grande que la tormenta, le hablara directamente. Sus lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia. Lo que Samuel no sabía era que esa noche no sería como las demás. Esa noche, Dios estaba a punto de hablarle de la manera más inesperada. Y cuando Dios habla, el corazón escucha, la vida cambia, y el futuro se llena de luz. Querido oyente, bienvenido a Cuando Dios habla. Hoy te contaré una historia realista, contemporánea y profundamente humana, de esas que nos recuerdan que en medio de la oscuridad, la voz de Dios sigue resonando con poder y ternura. Una historia donde la desesperación se convierte en esperanza, y la tormenta da paso a un nuevo amanecer. Quiero invitarte a que no solo escuches, sino que también seas parte activa de esta comunidad. Este canal existe para llevar consuelo, fe y dirección divina a personas como tú, que buscan escuchar la voz de Dios en medio de la vida diaria. Y créeme, cada historia tiene el poder de transformar un corazón. Antes de continuar con nuestro relato, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. De esa manera, no te perderás ninguno de los episodios donde compartimos historias llenas de fe, amor y milagros. Dale un me gusta si esta historia toca tu corazón, porque cada interacción permite que más personas reciban un mensaje de esperanza en sus vidas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Nos llena de alegría ver cómo esta familia crece desde distintos rincones del mundo. Quién sabe, quizá alguien de tu misma ciudad también esté escuchando esta historia en este momento. Ahora sí, prepárate, porque lo que le sucedió a Samuel podría ser la respuesta que tú mismo has estado esperando en medio de tu propia tormenta. La noche más larga. Samuel caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. La lluvia empapaba su ropa, pero lo que más pesaba no era el agua, sino el vacío en su interior. Recordaba los días en que su vida parecía ordenada, un buen empleo, sueños por cumplir, la risa de su madre en el pequeño apartamento donde vivían. Todo eso ahora parecía un recuerdo lejano, una fotografía descolorida que ya no encajaba en su presente. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre dormida en el sofá, con la respiración entrecortada por la enfermedad. En la mesa había un sobre blanco con el sello del hospital. Lo abrió con manos temblorosas, era un aviso de pago atrasado. Samuel sintió como si una ola helada lo golpeara. ¿Cómo podré sostenernos si ni siquiera encuentro un trabajo?, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Se encerró en su cuarto, apagó la luz y dejó que la oscuridad lo envolviera. No quería hablar con nadie, ni siquiera con Dios. Sentía que había orado demasiado sin recibir respuesta. Recordaba las palabras de su abuela: Dios siempre escucha, pero en su mente resonaba una pregunta dura y amarga: ¿y si esta vez no me escucha? En medio de ese silencio opresivo, abrió su teléfono y comenzó a buscar trabajo en páginas de empleo. Cada anuncio parecía cerrarle la puerta: se requiere experiencia, no se aceptan candidatos mayores de 30 años, contrato temporal sin beneficios. Samuel suspiró y cerró el móvil. La desesperanza lo estaba consumiendo lentamente. Entonces, su mirada cayó sobre una Biblia cubierta de polvo en el estante. Era la misma que su madre solía leer en las noches,
antes de que la enfermedad le robara las fuerzas. Samuel la tomó casi sin pensarlo, como quien busca un último recurso. La abrió al azar, y sus ojos se posaron en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras atravesaron su corazón como una chispa en la oscuridad. No entendía cómo, pero en ese instante sintió que no estaba del todo solo. Cerró los ojos y por primera vez en semanas, se atrevió a susurrar: Señor, si de verdad estás conmigo, háblame, muéstrame un camino. Al día siguiente, se levantó con los ojos hinchados por el llanto, pero con una pequeña decisión en el corazón: salir y caminar. No sabía a dónde ir, solo quería respirar aire fresco y apartarse del peso del apartamento. Caminó durante horas por la ciudad, hasta que llegó a una plaza donde un grupo de jóvenes cantaba alabanzas bajo la lluvia. Entre las voces, una destacaba con fuerza y dulzura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Samuel se detuvo. Sintió un nudo en la garganta, como si esas palabras fueran escritas para él, en ese preciso momento. El cantante lo notó a lo lejos y, sin dejar de tocar, le sonrió. Esa sonrisa no era de un desconocido, parecía más bien un recordatorio de que Dios lo estaba mirando. Samuel sintió un calor extraño en el pecho. No sabía si debía quedarse o huir, pero algo dentro de él le dijo: escucha, esto es para ti. Así comenzó una nueva etapa en su vida. Esa noche, bajo la tormenta y entre cantos de esperanza, Samuel descubrió que la voz de Dios puede sonar en medio de los lugares más inesperados. Y aunque no entendía aún lo que venía, sabía que algo estaba cambiando en su interior. La voz en la tormenta. Samuel permaneció de pie bajo la lluvia, escuchando la música que llenaba la plaza. No era un concierto ni un espectáculo. Aquello tenía algo diferente: cada palabra, cada acorde, parecía atravesar sus defensas y llegar directo a lo más profundo de su alma. Sentía que lo estaban llamando, como si el cielo se inclinara hacia la tierra solo para alcanzarlo. Un anciano, sentado en un banco cercano, le hizo una seña para que se acercara. Samuel dudó, pero algo lo empujó a caminar hacia él. El hombre tenía la piel arrugada, los ojos brillantes y una Biblia abierta en las manos. Sin decir nada, le señaló un versículo subrayado: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Samuel se quedó helado. No conocía a ese anciano, pero sus palabras eran como un eco de la oración que había hecho la noche anterior: Señor, háblame, muéstrame un camino. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Cómo sabe lo que pedí?, se preguntó, mirando al hombre con los ojos abiertos de par en par. El anciano sonrió y dijo suavemente: no soy yo quien lo sabe, hijo. Es Dios, que escucha incluso los susurros de tu alma. Él te trajo hasta aquí. Samuel sintió que las lágrimas querían brotar de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo parecido a alivio. Durante unos minutos permanecieron en silencio, escuchando la lluvia y los cantos. Samuel sintió un extraño calor que lo cubría por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba corriendo de su dolor, sino enfrentándolo con una compañía invisible pero real. Quizás si me escuchaste, Señor, murmuró con un hilo de voz. De pronto, uno de los jóvenes del grupo se acercó a Samuel y le entregó una hoja doblada. Esto es para ti, dijo con una sonrisa antes de regresar con los demás. Samuel abrió la hoja. Era una invitación a una reunión de oración que se celebraría al día siguiente en un pequeño local cercano. El miedo y la desconfianza volvieron a asomarse. ¿Y si no encajo? ¿Y si no es para mí?, pensó. Pero inmediatamente recordó el versículo que había leído la noche anterior en Isaías y el que el anciano le mostró en Jeremías. Era como si el cielo estuviera trazando un mapa invisible, paso a paso. Esa noche, al llegar a casa, su madre ya estaba despierta y lo esperaba con una taza de té caliente. Samuel se sentó a su lado y, con voz temblorosa, le contó lo que había vivido. Ella tomó su mano y le dijo: Samuel, Dios nunca nos abandona. Aunque no lo veamos, Él sigue trabajando.
Mira lo que dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Samuel apretó la mano de su madre y sintió un pequeño rayo de esperanza abrirse paso en medio de la tormenta. Esa noche durmió con la hoja de invitación en la mesita de noche, como un recordatorio de que algo nuevo estaba por comenzar. No sabía qué encontraría al día siguiente, pero en su interior había una certeza que antes no existía. Dios le había hablado en medio de la lluvia, le había respondido con palabras claras y señales precisas. Y aunque aún había incertidumbre, Samuel estaba dispuesto a dar un paso más hacia lo desconocido. El lugar de la respuesta. A la mañana siguiente, Samuel despertó con el corazón acelerado. La hoja de invitación descansaba en la mesa como un faro que lo llamaba. Durante el desayuno, miraba a su madre en silencio, preguntándose si debía ir o no. Ella, con una sonrisa cansada, rompió el silencio. Samuel, cuando Dios abre una puerta, no dudes en cruzarla. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando llegó al pequeño local. Desde afuera escuchaba voces unidas en oración. Las ventanas dejaban escapar un resplandor cálido que contrastaba con la fría noche madrileña. Samuel dudó en la puerta, respiró hondo y finalmente entró. Dentro, el ambiente era sencillo pero acogedor. Unas 20 personas se encontraban reunidas en círculo, algunas con los ojos cerrados, otras leyendo la Biblia en voz alta. Nadie lo miró con juicio, al contrario, una mujer se acercó y lo saludó con un abrazo sincero. «Bienvenido, hermano, Dios te esperaba», le dijo. Aquellas palabras desarmaron por completo las murallas de Samuel. Se sentó en una silla al fondo y escuchó. El líder del grupo comenzó a leer: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11 y 28. Samuel sintió que esas palabras estaban dirigidas a él, que Jesús mismo lo invitaba a soltar la carga que lo estaba asfixiando. Cuando llegó el momento de orar, Samuel no sabía qué decir. Las palabras parecían atoradas en su garganta. Entonces, un joven puso suavemente una mano sobre su hombro y oró por él. «Señor, tú conoces el corazón de Samuel, conoces su dolor, sus luchas y su cansancio. Dale tu paz, abre camino donde él solo ve puertas cerradas». Samuel sintió un calor recorrer todo su cuerpo, como si una fuerza invisible lo envolviera. Las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. Por primera vez en meses, lloraba sin vergüenza, sabiendo que no estaba solo, que alguien más cargaba con él. Después de la reunión, una de las mujeres mayores se le acercó. Le entregó un pequeño sobre y dijo: «Dios me puso en el corazón ayudarte. No es mucho, pero sé que lo necesitas». Samuel, sorprendido, abrió el sobre más tarde en casa y encontró suficiente dinero para cubrir parte de las medicinas de su madre. No podía creer lo que veía. Recordó las palabras del Salmo 37, 25, «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Sintió que Dios no solo lo estaba escuchando, sino también respondiendo de maneras concretas. Esa noche, al llegar a casa, se arrodilló al lado de la cama de su madre y oró con ella. No fue una oración perfecta ni adornada, fue un clamor sincero: «Señor, gracias porque no me has dejado. Ayúdame a confiar en ti, aunque no entienda el camino». Su madre lo miró con los ojos brillantes y respondió: «Samuel, esta es solo la primera señal de muchas más». El corazón de Samuel estaba cambiando. Había entrado en aquel lugar cargado de miedo y soledad, pero salió con un rayo de esperanza. La tormenta aún no había pasado, los problemas seguían allí, pero ahora sabía que no estaba enfrentándolos solo. Dios le había mostrado que su voz sigue hablando, incluso en los lugares más pequeños y humildes. El camino inesperado. Los días siguientes trajeron a Samuel una mezcla de calma y temor. Por un lado, la reunión de oración había encendido una esperanza real en su corazón. Por otro, la realidad seguía golpeando fuerte, las deudas continuaban llegando, y su madre necesitaba más cuidados cada día. Aún así, había algo diferente, ya no sentía que cargaba solo con ese peso. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, Samuel abría la Biblia. No lo hacía por costumbre, sino porque descubrió que cada página parecía hablarle directamente. Una mañana leyó Filipenses 4,
6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquellas palabras lo acompañaron durante todo el día. Esa misma tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, se topó con un antiguo compañero de estudios. Hacía años que no se veían. Tras intercambiar algunas palabras, Samuel se animó a contarle sobre su situación. Para su sorpresa, el amigo le respondió: «Justo están buscando gente en la empresa donde trabajo. No es el mejor puesto, pero es una oportunidad. Te paso el contacto». Samuel sintió un nudo en la garganta. No podía ser casualidad. Recordó Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Quizá este era el paso siguiente que Dios estaba alineando. Sin pensarlo demasiado, aceptó la propuesta y se preparó para la entrevista. Los nervios lo acompañaron todo el trayecto hasta la oficina, pero antes de entrar cerró los ojos y susurró: «Señor, si esta es tu voluntad, abre esta puerta. Si no, dame fuerzas para seguir buscando». Cuando salió de la entrevista, no sabía qué esperar, pero una paz extraña lo cubría, como si la respuesta no dependiera ya de él. Esa noche, mientras cuidaba a su madre, el teléfono sonó. Era la empresa. Samuel respondió con el corazón en un puño. Al otro lado, una voz le dijo: «Queremos ofrecerle el puesto. Empieza la próxima semana». Samuel quedó en silencio por unos segundos, sin poder reaccionar. Luego, con lágrimas en los ojos, dijo: «Gracias, señor». Al contarle la noticia a su madre, ella lo abrazó con una fuerza inesperada. «¿Ves, hijo? Dios no llega tarde. Él siempre cumple sus promesas». Samuel entendió entonces que el trabajo era más que un empleo, era una confirmación de que Dios seguía dirigiendo cada paso. Los primeros días en la nueva empresa no fueron fáciles. El salario era modesto, las horas largas y el ambiente exigente. Pero Samuel sentía gratitud por cada jornada, porque veía en ese trabajo un milagro. Cada vez que se cansaba, recordaba Colosenses 3:23, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Poco a poco, sus compañeros notaron algo diferente en él. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía una serenidad que llamaba la atención. Un día, una colega le preguntó: «¿Cómo haces para no desesperarte, con todo lo que pasa?». Samuel sonrió y respondió: «No es fuerza mía, es que Dios me sostiene». Así, Samuel comprendió que su testimonio no estaba solo en lo que decía, sino en cómo vivía. El dolor no había desaparecido, pero ya no era dueño de su vida. Dios estaba escribiendo un capítulo nuevo, mostrándole que las respuestas pueden venir de formas inesperadas, y que la fe no se trata solo de esperar, sino de caminar con confianza, paso a paso, hacia lo que Él tiene preparado. La luz después de la tormenta. Pasaron varias semanas desde que Samuel había comenzado en su nuevo empleo. Aunque los días eran largos y las responsabilidades pesadas, cada jornada era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, la enfermedad de su madre seguía avanzando, y la sombra del tratamiento costoso se cernía sobre ellos como una nube gris. Una noche, exhausto después del trabajo, Samuel encontró a su madre tosiendo con fuerza en el sofá. El miedo lo envolvió como un vendaval. Se arrodilló a su lado y clamó: «Señor, no puedo con esto solo. Si alguna vez escuchaste mi voz, escúchame ahora. No me quites la esperanza». Su corazón ardía en un grito desesperado, pero también en una confianza creciente. Al día siguiente, durante la reunión de oración, alguien compartió el pasaje de Salmos 30:5. «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Aquellas palabras fueron como una promesa grabada en fuego en su corazón. Samuel sintió que, aunque la noche parecía interminable, Dios estaba preparando un amanecer. Poco después, recibió una llamada inesperada. Era la colega con la que había compartido su fe en la empresa. Con voz emocionada, le dijo: «Samuel, en mi iglesia organizamos una colecta para apoyar a tu madre. Sé que no lo pediste, pero sentimos en el corazón ayudar». Samuel se quedó en silencio,
con los ojos llenos de lágrimas. La colecta no solo cubrió parte del tratamiento, sino que también unió a personas que nunca habían conocido a su madre. Gente de distintos lugares oraba por ella. Samuel comprendió que Dios no solo estaba respondiendo a sus oraciones, sino que lo estaba rodeando con una familia más grande que la sangre, la familia de la fe. Una tarde, mientras acompañaba a su madre en el hospital, un médico entró con una sonrisa leve. Los últimos análisis muestran algo alentador. Parece que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Samuel cerró los ojos y agradeció en silencio: Señor, esto eres tú. Aunque la batalla no había terminado, algo había cambiado para siempre. Samuel ya no veía los problemas como muros inquebrantables, sino como escenarios donde Dios podía mostrar su poder. Lo que antes era un desierto ahora se transformaba en un lugar de encuentro con la presencia divina. Una noche, mientras caminaba solo por la ciudad, recordó la primera vez que escuchó aquella canción en la plaza: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cerró los ojos y levantó la vista hacia el cielo estrellado. Señor, susurró, hoy entiendo que siempre estuviste aquí, incluso cuando pensé que me habías abandonado. Volvió a casa con una paz que nunca había sentido antes. Miró a su madre dormida y supo que, sin importar lo que pasara, Dios los sostendría. Recordó las palabras de Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Samuel ya no era el mismo joven desesperado que una noche lloraba bajo la lluvia. Ahora era un hombre transformado por la voz de Dios, una voz que no se oyó en truenos ni relámpagos, sino en canciones, en personas, en palabras oportunas, en provisiones inesperadas. Descubrió que cuando Dios habla, las cadenas se rompen, la esperanza renace y la vida nunca vuelve a ser igual. Querido oyente, la historia de Samuel nos recuerda una verdad eterna: Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque las tormentas parezcan interminables, aunque las lágrimas manchen nuestras noches, la voz de Dios sigue hablando en formas inesperadas, en una canción bajo la lluvia, en una palabra de la Escritura, en un abrazo sincero o en la provisión que llega justo a tiempo. Hoy tú también puedes estar enfrentando tus propias batallas: deudas, enfermedad, soledad, incertidumbre. Pero así como Samuel descubrió, el Señor sigue repitiendo: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. La voz de Dios no ha dejado de resonar, solo necesitas abrir el corazón para escucharla y dejar que transforme tu camino. Gracias por acompañarme en esta narración. Si esta historia tocó tu vida, te invito a dejar un comentario contándome desde qué país y ciudad nos escuchas. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo más relatos que inspiran y fortalecen la fe. Y recuerda, cuando Dios habla, el alma encuentra dirección, el corazón recupera la esperanza, y la vida entera se ilumina con un nuevo amanecer.